es galardonador de los que le buscan. Nuestro Dios es galardonador de los que le buscan, así que busquémoslo con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, en su palabra, Dios dice: me hallan los que temprano le buscan, los que temprano le buscan. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 15. Estamos en los primeros días en que Cristo resucitó, después de haber muerto por nuestros pecados, después de haber sido crucificado, flagelado, ¿verdad? Derramar su última gota de sangre por toda la raza humana, para el perdón de nuestros pecados, para la sanidad de nuestros cuerpos. Entonces estamos Él resucitó al tercer día, después anduvo aquí en la tierra 40 días. Anduvo 40 días aquí resucitado y se le apareció a muchas personas, a sus discípulos, a muchas personas, dice la palabra de Dios, y estas son de sus palabras que Él dijo cuando había resucitado. En esos 40 días Él estuvo hablando con sus discípulos, dándoles enseñanzas, instrucciones. Y aquí en Marcos capítulo 16, verso 14 dice la Biblia, finalmente Marcos 16, 14, se apareció a los 11 mismos, a sus 11 discípulos. Eran 12, pero uno ya lo había traicionado, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad. Dios reprocha la incredulidad. Hay gente que no cree en Dios, no quiere creer en Dios, y dice la palabra de Dios, dice el necio de su corazón que no hay Dios. Los sabios creen en Dios, los sabios buscan a Dios, los necios, los tontos, no buscan a Dios, no creen en Dios. Y Dios se molesta porque la gente no cree. Dios les reprochó la incredulidad de sus discípulos y dureza de corazón. A Dios nos agrada que seamos incrédulos y que nuestro corazón sea un corazón duro, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y Jesucristo dejó aquí un gran mandamiento, Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios nos manda a predicar el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros, buenas noticias para el mundo. Hay perdón de pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno. Pero la palabra de Dios también nos dice que si confesamos nuestros pecados, que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Dios perdona nuestros pecados y nos bendice. Y nos manda a predicar a todo el mundo, a nuestra familia, en nuestra casa, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela, a nuestros patrones, a nuestros conocidos, a los desconocidos. Dios nos manda a predicarles a todos el Evangelio. La gente necesita a Cristo. La gente necesita a Cristo. Y todo el que crea, dice la palabra de Dios, y sea bautizado, será salvo. Dios nos manda a creer en Él, a bautizarnos. Con la ayuda de Dios, alrededor de un mes,
vamos a tener bautizos aquí en este lugar. Vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre original de Jesucristo en hebreo, Yahshua HaMashiach. Y váyanse preparando para bautizarse en este nombre. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el título de este mensaje. Estas señales seguirán a los que creen. Jesucristo dejó señales que iban a seguir a todo aquel que creyera en sus palabras, en la Biblia, que creyera en Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Estas señales le van a seguir. Dice Marcos 16, 17, dice la palabra de Dios de esta manera: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesucristo hay poder. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Yahshua nuestro Mesías. Hay poder en su nombre. Y una de las señales en que su nombre va a echar fuera demonios. Dios hizo a los ángeles antes de hacer a los seres humanos. Y los ángeles eran personas que eran obedientes a Dios. No tienen ni tenían libre albedrío. Simplemente obedecían a Dios en lo que Él les decía. Más sin embargo, tenían cierto libre albedrío para obedecer a Dios y para no obedecerlo. No igual que los seres humanos, pero tenían cierta libertad de obedecer a Dios y no obedecerlo. Y dice la palabra de Dios que Dios creó a los ángeles, entre ellos a Lucifer, a Luz Bella. Tenía cierta autoridad para obedecer y también para mandar sobre ciertos ángeles. Y Lucifer, prácticamente Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo, pero manifestado en tres personas, Él hizo a Lucifer, que prácticamente fue un ser creado, y este ser quiso ser Dios, quiso ser mayor que Dios. No le bastó ser el primer ser creado, sino quería ser el primer ser divino. Quería ser mayor que Dios y quería no solamente ser igual, ser mayor que Dios. Y como tenía cierto poder, cierta autoridad, logró engañar a la tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles. Y los hizo rebelarse contra Dios. Y de ahí salieron lo que conocemos como los demonios. De ahí salieron los demonios, personas que obedecen a Satanás y que están en contra
de Dios y que están en contra de los ángeles que obedecen a Dios. Los demonios son seres humanos que obedecen a Satanás y que quieren dañar la creación de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Satanás, el maligno, el enemigo, vino a hurtar, matar y destruir. Esa es la labor de acabar con la creación de Dios, de acabar con los ángeles de Dios, de acabar con los seres humanos. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y es la obra que hace. Él es el que trae las enfermedades, Él es el que trae la muerte, Él es el que trae la destrucción, es el que trae los robos, los secuestros, las amenazas, las extorsiones, la violencia. Él es el maligno, la mentira. Dice la palabra de Dios que Él es el padre de la mentira. Él es el padre de mentira. Cuando habla puras mentiras. Aquí tuvimos, lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir, tuvimos a un ex sacerdote satánico. Él de chiquito lo empezaron a jalar al satanismo y cayó en el satanismo. Y Satanás, dijo él, le ofreció mucho, porque Satanás miente y ofrece mucho. Dice, me ofreció mucho dinero, me ofreció poder, me ofreció fama. Él llegó a ser un artista y un brujo, un satánico, y llegó a ser cierto dinero. Y dijo él, me ofreció mucho dinero Satanás, me dio poco y al final me dejó sin nada. Y si no le creas, es un mentiroso. Entonces, Satanás es un mentiroso y no tenemos que hacerle caso. Hay que hacerle caso a Dios. Amén. Este satánico dijo, sacerdote satánico dijo, Satanás me ofreció mucho, me dio poco y al final me dejó sin nada. No le creas, es un mentiroso. Entonces, tenemos una lucha contra el diablo. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. La lucha que tenemos los seres humanos, los hijos de Dios, no es contra seres humanos, no es contra nuestra familia, no es contra nuestros vecinos, no es contra nuestros parientes, no son contra nuestras amistades, no es contra el gobierno, no es contra otras naciones, otros países, no es contra los malvados, los del crimen organizado, ¿verdad? La delincuencia, la maldad, los asesinos, los secuestradores, los extorsionadores, los mentirosos. Nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra los que los controlan a ellos. ¿Y quién los controla? Satanás y sus demonios. Pero Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios. Dios nos ha dado el poder mayor, dice la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros. Mayor es Jesucristo, mayor es Dios que el maligno. Tenemos poder y autoridad para ordenarles que se vayan de nuestras vidas. Podemos decirle en el nombre de Jesucristo, Yahshua de sus Mesías, podemos decirle a Satanás, a sus demonios, fuera de mi vida, vete de mi vida, váyanse a los demonios, fuera de mi salud, fuera de mi cuerpo, fuera enfermedad, fuera violencia, fuera maldad, fuera amenazas, fuera mentiras, fuera satanismo. Esta es una señal que Dios nos ha dado a todos los que creemos en Cristo. Si tú crees en Cristo, tienes ese poder y esa autoridad. Para aullar, dice la Biblia, para pisotear sobre serpientes y escorpiones. Y échale unas pisaditas ahorita si quieres. Para pisotear sobre serpientes y escorpiones, demonios malignos.
protegidos y nada, dice la palabra de Dios, nada nos dañará. Nada nos dañará, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el poder de Dios. Entonces, esa es una señal que nos sigue, hermanos, y tenemos que obedecerla, que creerla y practicarla. Hace tiempo ya les he platicado unos testimonios. Andaba muy fuerte la violencia, se metían a los negocios a robar. Y a un negocio cerquito aquí de trabajaba una cristiana, se metió un ratero a robarle, a pedirle que le diera todo el dinero que tenía, pero la hermana era cristiana, creía en el poder de Dios, creía en las señales que siguen a los que creen en Cristo, y le dijo: no te voy a dar nada, y vete de aquí, le dijo al ratero, y vete de aquí en el nombre de Cristo Jesús, fuera, fuera de aquí. Y el ratero, que estaba controlado por Satanás, dice: no sé qué tiene, dice, pero me das miedo. Fue al revés. En lugar que a la hermana le diera miedo al ratero le dio miedo a la hermana, que le estaba hablando de esa manera: fuera en el nombre de Jesús, vete y no regreses más. ¿Saben qué pasó? El ratero se fue. Porque diga a la persona que está a tu lado: porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos poder y autoridad de parte de Dios. Sí, nos meten a veces los malignos, los demonios, sí nos meten a veces unos miedos, porque el enemigo ataca con miedo. Es un arma que tiene. El enemigo ataca nuestra mente, nos ataca con miedo, con enfermedades, con problemas económicos, con problemas con la familia, con problemas con los vecinos, con los compañeros, con los del trabajo, con los de la escuela, con los del gobierno. El enemigo nos hace pelear, pero mayor es el que está con nosotros. Y dile: mayor es el que está en mí, mayor es Jesucristo, Yahshua HaMashiach, que el maligno. Mayor es el poder de Dios. Amén. Y yo le creo. Yo le creo a Dios. Y la persona que está a tu lado, que yo también. Y nosotros también. ¿Ven? Entonces son señales que siguen a los que creen. Practícalo por el práctico. Sí, también otra testimonio, ¿verdad? Una hermana que vino a la iglesia, escuchó un mensaje del poder de Dios, del amor de Dios. Y en la Biblia dice que Dios, estamos bajo las sombras de Dios, como si fuera un ángel, un ángel a Dios. Y saben que estamos bajo las alas de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me cubrirá bajo sus alas. Él me cubrirá, debajo de sus alas estaré seguro. Ella se fue con esa confianza, que estamos bajo las alas de Dios. Y un ratero la quiso asaltar en la calle, que le diera todo el dinero. Dijo: no te voy a dar nada. ¿Qué? Dice el ratero a la hermana: que no te voy a dar nada. Dice la hermana: vete en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y lo mismo parecido es el demonio controlando al ratero. Y el ratero le dijo al hermano: pues no sé qué tienes, pero me das miedo. Y se fue. Es el poder de Dios, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces tenemos ese poder, hermanos. Tenemos ese poder, podemos andar en la calle. Sí, tenemos que cuidarnos, no tenemos que tentar a Dios,
tenemos que tener cuidado dónde nos metemos, a qué horas andamos, en la noche, en qué negocio andamos. Sí tenemos que tener ciertos cuidados, ¿verdad? No tentar a Dios. Pero si se presenta la ocasión, entrar, a darle en el nombre de Jesús. Podemos clamar a Dios: Dios, ayúdame. Les he platicado ya que vivimos en la casa de ustedes y como 2, 3 de la mañana llegaron a tocar a la puerta. Yo estaba soñando con los angelitos, ¿verdad? Y llegaron a tocar a la puerta y yo dije: ahora, pues abrí la puerta y eran las personas que traían a una persona endemoniada. Y a esa hora, ¿quién quiere ver demonios a esa hora? O echar para demonios a esa hora. Y dice: hermano, es que la persona está trastornada y no podemos hacerla que regrese. Nada más está hablando el demonio a través de esta persona. Nada más habla a través de esta persona. A mí me dio miedo. Era una persona chiquita, pero yo la veía, una persona grandota, yo la veía. Y a mí me dio miedo y dije: pues, no la suelte. Le dije: pásale y siéntela ahí de ladito en la sala. Siéntela ahí de ladito. Y el hombre estaba con los pelos parados, con miedo, porque el enemigo ataca con miedo. Y oré a Dios y dije: Señor, ayúdanos, Padre, porque el que va a salir corriendo de aquí soy yo. Si no me ayudas, el que va a salir corriendo de aquí soy yo. Pues ya acabamos la oración y el Señor se empezó a echar el fuego de su poder, de su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu Santo. Y yo me empecé a sentir fuerte, ¿verdad? Me empecé a sentir fuerte, abrí mis ojos y a la persona que le veía como un gigante, un demoniote, y dije: esto me estaba dando miedo. Dios nos quitó el miedo, el temor, y empezamos a echarle fuera el demonio a esta persona, ¿verdad? Y al rato la persona que chiquita pero picosa, la persona, ¿verdad? Ahí queriendo controlar la situación y maldiciendo: te voy a matar, voy a acabar a tu familia, te voy a destruir. Y yo me hacía más chiquito cada que me maldecían, yo me iba haciendo más chiquito. Pero después que el Señor hicimos la oración y el Señor nos llenó de su poder, nos fuimos sintiendo más fuertes con Dios. Y al demonio lo veía, y a la persona lo veía más chiquito. Dice: no, hombre, con esto me estoy asustando. Y ya empezamos a echarle fuera el demonio a esta persona. ¡Fuera del nombre de Jesús! Y tomar autoridad, porque estas señales siguen a los que creen. Y tomamos poder, tomamos autoridad. Y la persona y el demonio ya se sentían bien chiquitas. Ya no nos molestes, ya no nos corras, ya no hables mal. Yo no estaba mal hablando mal, yo nomás estaba corriendo. Ya nos vamos. Y hasta en la lucha libre, va, que piden esquina con la mano para que ya no les haga nada. Ya piden esquina, ya vamos a tormentos. Y es el poder de Dios, el poder de Dios. No tengamos miedo. Ahora aquí de pasadita, hay demonios que obedecen en segundos, hermanos. Hay demonios que obedecen en segundos. Pero hay demonios de mayor jerarquía, porque hay diferentes jerarquías de demonios. Pero nosotros, no importa la jerarquía que tengan, el poder de Dios es mayor a cualquier jerarquía de los demonios. A veces son necios los demonios y no nos vamos. Usted nada más dígale: la orden ya fue dada. Y en el nombre de Jesucristo te vas. Y ahora mismo. Y aunque siga ahí berrinchando y maldiciendo el demonio, ustedes nada más díganle: la orden ya fue dada.
verás. Bueno, otra señal que nos dejó Jesucristo a los que creemos en Él. Dice la Biblia, estamos en Marcos capítulo 16, verso 17. Otra señal. Dice la palabra de Dios, en mi nombre, hablarán nuevas lenguas espirituales. Vamos a hablar lenguas espirituales, dice la Biblia. Idiomas que no estudiamos, pero que el Espíritu Santo nos da para hablar con Dios. ¿Verdad? La lengua que nosotros hablamos, la estudiamos desde niños en la casa, bebitos, las escuchamos a nuestros familiares, papás, de la televisión, de la radio, de las personas, las estudiamos en la escuela. La lengua que hablamos es estudiada, la estudiamos. Pero estas lenguas, nuevas lenguas, es un lenguaje espiritual que Dios nos da para hablar con Él. No lo estudiamos, no es estudiar, es dado por Dios. Y puede ser una lengua conocida en el mundo, pero desconocida para nosotros. Una vez estuvimos hablando con unas personas, no sabían inglés, y la lengua que Dios les dio a Dios fue inglés, y fluido, un inglés fluido, es un lenguaje espiritual que Dios da. Ahora dice la Biblia, hay lenguas humanas y angélicas, de los ángeles. Entonces, es otra señal que Dios nos da a los que creemos. Hablaremos nuevas lenguas. A veces estamos metidos en problemas y ni sabemos que estamos metidos en problemas o que nos van a venir problemas, pero Dios lo sabe todo. Entonces Dios nos da una lengua para que hablemos con Él y le pidamos su ayuda. Nosotros ni sabemos ni qué problema, o qué enfermedad, o qué situación vamos a enfrentar, pero Dios sí la sabe y nos hace que hablemos en otra lengua. Y nos ha pasado muchas veces, hermanos. Muchas veces nos ha pasado. Dios nos pone a hablar en otras lenguas y al ratito vemos la razón. Se venía un problema, se venía un peligro, se venía una enfermedad, se venía una desgracia. Y al haber estado hablando en lenguas, Dios nos trae su paz. Dios nos trae su paz y gloria a Dios. Un nuevo lenguaje. Fíjense, hay muchas organizaciones cristianas que no creen esto. Hay una organización cristiana que yo pertenecí que no creían esto, de hablar en otras lenguas. Y una de las razones por que me echaron para afuera de esa organización fue porque Dios nos puso y empezamos a echar fuera demonios. Ellos no creían en eso y nos echaron a nosotros. Y luego empezamos a hablar en otras lenguas y nos echaron también por eso, porque ellos no creían en eso. Pero lo interesante es que esa organización en los últimos años están ya creyendo en eso. Que era una organización de siglos que no creían en eso, con universidades grandes, universidades cristianas, seminarios cristianos, seminarios bíblicos, con muchos libros, mucha enseñanza. No creían en eso, pero últimamente, en los últimos años, están creyendo. Hicieron una traducción de la Biblia de los originales y fíjense cómo le pusieron a esta traducción. Pusieron, en mi nombre hablarán nuevas lenguas que nunca aprendieron. Es una Biblia que hicieron ellos, pero ya con originales, ya traducida con los originales.
A nosotros todavía no tiene eso. Pero fíjense, lenguas que nunca aprendieron. O sea, ya son el lenguaje de Dios. Ya lo están creyendo. Y gloria a Dios porque son señales a los que creen. Y si ellos creen en Cristo, también se les está manifestando a ellos. A los pastores, a los maestros, a las ovejas y a nosotros también, hermanos. Hablemoslas, hermanos. Es importante, aunque sea poquito, ¿no? Como un bebito, nada más dice tada, así palabritas. Al ratito se va soltando, ¿no? Así pasa a muchos. A veces el lenguaje espiritual que Dios nos da no es tan fluido, pero ya nos salen palabritas. Empecemos a decirlas y a hablarlas. Es importante que oremos a Dios en nuestro entendimiento, pero la palabra de Dios también dice: oraré con el entendimiento, pero también con el espíritu. Palabras espirituales, lenguaje espiritual. Es importante que le aprendamos a orar. Señor, ayúdame a orar en lenguaje espiritual. Y al rato van a ser, hay personas que se la pasan minutos, horas hablando en lenguas, porque es una gran bendición poder hablar así. El entendimiento y el espíritu también. Dice la palabra de Dios: otra señal que siguen a los que creen. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. O sea, vamos a poder tomar cosas que hacen daño, que son de peligro, pero no nos van a dañar. Dios nos va a proteger. Ahora repito, tenemos que tener cuidado, no tentar a Dios. No vamos a andar agarrando una víbora por la boca y nos va a dar un mordido o un alacrán venenoso. O sea, no debemos tentar a Dios. Pero si nos pasa eso, no por tentar a Dios, no por presumir, no por hacer alardes de fe, sino porque no nos dimos cuenta, cometimos un error, tomamos algo de peligro, ¿verdad? Nos picó algo de peligro, tomamos algo, alguna comida mala, ¿verdad? Y si lo hicimos por alarde, por presumir que no nos pasa nada, pues podemos meter en problemas. Hay un hermano que Dios lo usa grandemente en sanidad y milagros. Nos invitaron a comer en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Predicamos los dos y al final nos llevaron a comer. Pero nos dieron muchas vueltas para llevarnos a donde comer y resultó que nos llevaron a donde hacen las losas para los funerales. No sé por qué nos llevan a comer allí, si era un negocio de ellos o ahí tenían una comida especial, algo. Ahí nos invitaron a comer. Y nos trajeron la comida. De por sí ya se nos hizo raro que en tanto tiempo se habían tardado. Nos ofrecieron un refresco, y el refresco se veía como bolitas blancas, así como manchitas blancas. Y yo le dije a los hermanos, con todo respeto, le dije: yo no me voy a tomar esto. Yo le dije a los hermanos, con todo respeto, yo no me voy a tomar esto. Y el hermano hizo una alarde de fe, porque Dios lo usa en sanidad, en milagros, echar fuera demonios, pero cayó en alarde de fe, presumir su fe. Y él dijo: pues yo sí me lo tomo, y lo destapó y se lo tomó. Tuvieron que llevarlo al hospital. Lo llevamos al hospital. Pues quién sabe qué veneno traía el refresco. Lo echaba a perder. Él sí se lo tomó y al hospital. Entonces, es una señal a los que creen, no a los que presumen. No a los que hacen alarde de fe. Es a los que creen en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el poder de Dios, no por alardes, no por presumir. Estas señales seguirán: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
les hará daño. Bueno, puede ser que no nos demos cuenta, hermanos, que nos pongan algo, de preferencia sea nuestra oración. Pero si Dios nos dice, cuidado, no te lo tomes, no te lo comas, mejor que no. Con todo respeto, hermano, ahorita no, gracias. ¿Ya? Ahora, si tú sientes paz, que no trae nada, pues haz tu oración. Dice que había una persona que le echaban gallinas, animales embrujados a su casa, al patio de su casa. Y esta persona dice, yo tenía mucho hambre, hermano, pero pues no para hacer hablar de fe, pero decía él, pues yo hacía mi oración y me la comí. ¿Ya? Y no le pasaba nada. Pero tenemos que tener cuidado. Dice el verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ya vamos a empezar a las 11, hermanos, con la ayuda de Dios para salir con más tiempecito. Estamos viendo señales que siguen a los que creen, ¿verdad? Señales que siguen a los que creen. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo pertenecía a una organización que sí orábamos por los enfermos, pero no con mucho énfasis, ni con mucha fe. Les recomendábamos pastillas o tecitos, ¿verdad? Pero no poníamos nuestras manos sobre los enfermos. Nos enseñaron que nunca pusiéramos las manos sobre los enfermos, ¿verdad? Para que no pusieran la fe sobre nosotros. Entonces yo no ponía mis manos sobre los enfermos. Pero cuando el Señor nos bautizó con su Espíritu Santo y nos ayudó a entender este pasaje de la Biblia, yo empecé a poner mis manos sobre los enfermos. Y nos invitaron en una ocasión a otro estado a predicar. Y era una iglesia que sí quería en las lenguas, en echar fuera demonios, en las sanidades, en los milagros. Yo terminaba mis enseñanzas que invitaba a la gente a entregarse a Cristo, y Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Así terminaba yo en esa organización. O consagra tu vida a Dios, sirve a Dios, gana almas, pero nunca milagros, sanidades, nunca oraba por eso. Y en esta iglesia que me invitaron, ellos sí querían eso. Y yo nada más invité a que se entregaran a Cristo, a que obedecieran a Dios, que sirvieran a Dios. Pero al final se acerca un niño y me dice, hermano, ore por mí, por favor. Y le digo, ¿por qué quieres que ore por ti? Dice, es que me duele mucho mi cabeza. Dice, es que me duele mucho mi cabeza. Dice, póngame su mano, hermano, ore por mí. Yo le iba a decir al muchachito, pues aquí en la tienda enfrente hay venden medicina, cómprate una. Yo le iba a decir eso, pero yo vi la fe del muchacho. Vi la fe del muchacho y puse mi mano sobre él. Y oré a Dios para que lo sanara. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana este niño. Quítale este dolor que tiene. Todavía me acababa de orar que el niño se puso bien contento. ¡Ya estoy sano! ¡Ya no me duele! ¡Ya estoy sano! Yo fui el más sorprendido, ¿verdad? Porque es verdad. La palabra de Dios es verdad. Amén. Sobre los enfermos pondrán sus manos Sanarán. y créeme. Si ves a alguien que tiene necesidad, quieres por él, ora por él. Tú mismo. Amén. Yo he orado también por mí mismo. Ora por ti mismo también. Dios te va a sanar. Amén. Y no está mal que tomes medicina. No está mal que tomes medicina. Ni tecitos. No está mal.
Dios te puede sanar sin eso, sin operación, te puede poner buenas de oro. Le ha puesto mucha gente, necesitan que le tapen su muela con algún material y Dios se los tapa hasta con oro, con plata. O sea, Dios hace milagros tremendos, nada más que los creamos. Yo le he preguntado a muchos hermanos que Dios nos hace sanidad y milagros y me dicen, ¿y cómo le haces? Yo les pregunto, ¿cómo le haces? Porque si una persona tiene un pie más corto, no crece. Si no tienen el arco en los pies, los niños que no tienen arco en los pies, se les hace, les tapan las muelas que tienen huesos que crezcan, clavos, a gente que las opera y les ponen clavos, se les desaparece. Yo vi aquí a un muchacho que tenía un tumor y cuando estuvo el hermano Juan Miranda, que Dios no sabe salvar milagros, nada más por pasar el muchacho se desapareció el tumor. O sea, de que hay milagros, que Dios hace milagros, hace milagros. Entonces, creámosle a Dios. A lo mejor nosotros vamos a empezar con dolores de cabeza, pero al rato ya podemos, Dios nos puede usar con cosas tremendas. Nuestra fe va a crecer y con dinero, hasta que se aparezca el dinero en nuestras bolsas, las deudas del banco se paguen. O sea, hay cosas tremendas, hermanos, que pasan, cosas muy sobrenaturales. Son señales que siguen a los que creen. Ahora, si no llega a pasar, porque a veces en segundos Dios lo hace, a veces en minutos, a veces en horas, a veces en días, a veces en semanas, a veces en años. Y la persona que está hablando, pero no pierdas tu fe. Porque nuestra fe tiene gran recompensa. Nuestra fe en Dios tiene gran recompensa. Y a lo mejor a veces nosotros no lo vemos, pero se va a dar. Amén. Y cuando menos dices, de veras ya no me ven. De veras ya se pagó esa deuda que tenía. Amén. De veras ya conseguí ese material que necesitaba. De veras ya solucionó ese problema. Tú mismo te vas dando fe como Dios va a obrar. A ver, Dios obra, hermanos, de una manera sobrenatural. Dice el verso 19 y el verso 20, estamos en Marcos 16, 19, 20, y el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, después que les habló estas cosas, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ¿qué dice? Pues dijeron, pues ya nos echó un chorro muy bonito, un rollo muy bonito, muchas promesas muy bonitas, pero no pasó nada. No, ellos no creyeron, tenemos que creerlo. Y ellos saliendo, dice la Biblia, predicaron en todas partes. Porque Cristo nos mandó a que predicaran la palabra de Dios en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios va a confirmar su palabra. Ahorita vamos a orar a Dios. Amén. ¿Tienes algún problema, alguna necesidad, alguna preocupación, alguna deuda, algún familiar que tenga esto? Hay cosas que el ser humano no puede hacer, los médicos no pueden hacer. Los médicos dicen, yo hasta aquí llegué. A mí lo que me enseñaron, lo que yo estudié, lo que yo he practicado, lo que yo he visto, hasta aquí llegué. Y qué bueno por esos médicos que son honestos. Solamente un milagro de Dios. Son honestos los médicos. Solamente un milagro de Dios te puede sacar esto. Un juez también. Solamente un milagro de Dios te puede sacar de esta situación legal que tienes.
problema, enfermedad. Solo Dios. Amén. Y hay que creerle a Dios. Y Dios lo puede hacer. Señor, a tu tiempo y a tu manera, Señor. Y dale las gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy por los buenos resultados. Lo veremos y veremos de lo que te pedimos. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a orar a Dios. Si está ponerse en pie, vamos a orar a Dios. Si tienes alguna enfermedad, puedes poner la mano donde te duele, ponla ahí donde te duele. Si tienes un problema económico, pues pon tu problema, pon tu mano en tu cartera, en tu bolsa. Si sabes el problema que estás enfrentando, las personas con las que estás teniendo esos problemas, dirige tus manos hacia donde estén ellas. O alguien que necesite una sanidad, un milagro, dirige tu mano también hacia ellas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen, que en tu nombre echaremos fuera demonios, que en tu nombre, Jesucristo Nazaret, Yeshua nuestro Mesías, hablaremos nuevas lenguas. Y si